Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles, enciende en ellos el fuego del amor. Derrama, Señor, tu Santo Espíritu, inúndanos con tu presencia, con tu poder, con tu santidad, con tu sabiduría. Necesitamos tu fuerza y tu amor en estos momentos tan cruciales, tan oscuros y tan difíciles de la historia del mundo. Ven, Espíritu Santo. Muy bien, hablábamos la vez pasada de la necrofilia política. Uno pensaba que el comunismo de la Unión Soviética se derrumbó, el de China, pues estaba medio capitalista en la metodología. La China es un país lleno de millonarios, que el comunismo es hirsuto de Cuba y eso de Venezuela, pues eso se había derrumbado y se había acabado y que había pasado de moda. Ese ciclo capitalista, comunista, ese péndulo de la historia, uno se acuerda de Ortega y Gasset, que decía que no se sabe quién es más imbécil, si el que es de derecha o el que es de izquierda, pero realmente la humanidad no ha buscado otra alternativa que eso. Y va de un lado del péndulo de la historia, del péndulo al otro lado de la historia. Pero ambos tienen unos orígenes bastante oscuros y bastante diabólicos. Yo me voy a remitir a Daniel. Daniel habla de una respuesta que Dios le da a la oración a Daniel. Y el ángel Gabriel le dice, inmediatamente hiciste la oración, Dios escuchó la oración. Pero se me opuso. Cuando vine a traer la respuesta, después de unos cuantos días, se me opuso el príncipe de Persia, ¿no? Y vino Miguel, vuestro príncipe, en mi ayuda. Es decir, San Miguel Arcángel vino en ayuda a Daniel en un combate que entabló contra un príncipe de Persia. ¿Qué hacía el arcángel Gabriel luchando contra un príncipe? Estaba luchando contra un principado, o sea, contra un ángel grandísimo, ¿no? Son potestades, dominaciones, principados, que dice San Pablo en Efesios 6, que esa es nuestra lucha, nuestro combate contra los principados. O sea, el príncipe de Persia era el principado que gobernaba Persia. Así como las ciudades tienen un santo ángel y el país tiene un santo ángel que lo guarda y todas las cosas, y cada uno de nosotros tiene un santo ángel, todo eso que me enseñaron allá estos sacerdotes alemanes en la obra de los santos ángeles, también el demonio coloca unos principados sobre el país para destruir el país, ¿no? El principado en cada país es malo y quiere hacer el mal y destruir el país, porque el demonio no viene sino a robar, matar y destruir, robar, matar y destruir. Qué cosa tan impresionante. Entonces me van a preguntar ustedes, ¿y usted por qué nos va a meter ahora un video o un sueño de un pastor evangélico de la iglesia de Sion? Un pastor evangélico que parece que tuvo un sueño y habla del principado que manejaba a Chávez, administraba a Chávez, ¿no? Porque en el sueño la esposa venía y le decía, es que Chávez viene para Colombia, Chávez viene para Colombia. Y le dijo, pero mija, si Chávez está muerto, debe ser Maduro. Dijo, no, es el principado que tenía Chávez. Es bien sabido, y si ustedes consiguen el libro que van a salir en España ahorita, Las brujas de Chávez, es bien sabido que Chávez y Maduro, al estilo de nuestro presidente también, le jala a los chamanes, a los brujos, a los gurús, a ese tipo de cosas, esos que desfilaron en Cartagena e hicieron un círculo bailando todos estos brujos. O sea, una cosa consagrada a la brujería es una cosa consagrada a Satanás, ¿no es cierto? Y entonces, y si van a consagrarlo a un principado, Colombia va a correr la suerte de Venezuela. ¿Por qué Cuba corrió esa suerte tan espantosa? Yo me encontré una vez un libro de ciencia política, o un libro más bien de periodismo, de dos periodistas españoles muy famosos, hablando del ocultismo de los grandes líderes del mundo, en Hitler, en Stalin, y a Fidel Castro lo ubicaba en Angola vestido de blanco con un cinturón negro muy grande cuando lo declararon sacerdote del palo, o sea, palero. Los paleros es una de las formas de brujería más violentas y más satánicas que existen. Primero están los santeros, ¿no? Después los orichas y después los paleros. O sea, el posgrado de los santeros son los orichas. Con eso manejaban las tarjetas de EMG, por ejemplo. Con eso se maneja la guerrilla, con eso se manejan
los paramilitares, con eso la gente busca mujeres, busca novia, busca placeres, busca cosas, con los orichas, los anteros, los orichas y los paleros. Los carteles de la droga, por ejemplo, usan mucho eso. La santería la usaba mucho el cartel de Cali, y el vudú también fue consagrado a Satanás. Una república como Haití. Uno ve la crisis económica de Cuba tan espantosa, la miseria absoluta, claro, en manos del príncipe de este mundo, del rey del odio, ¿no? De que no viene sino a robar, matar y destruir. Y ve uno la crisis de Haití, ¿no? Que está en una misma isla con República Dominicana, un país que ha tenido prosperidad y que ha tenido desarrollo y que ha tenido mucho más ingresos económicos, porque en República Dominicana estaban los 5.000 grupos del padre Emiliano Tardif, o sea, los grupos fundados por el padre Emiliano Tardif, un sacerdote santo, de los sacerdotes de Jesucristo, los únicos sacerdotes legítimos, porque Jesucristo es Dios, ¿no? En cambio, los dioses de este mundo, los demonios, pues vienen en Juan 10:10 a robar, matar y destruir. Entonces, ese viajecito de Gabriel que dice que el príncipe de Persia se me atravesó, y eso que le dice la esposa de ese pastor evangélico, mire, viene el Principado de Venezuela y va a acoger a un gobernante en Colombia y va a volver a Colombia como Venezuela. No, ahorita en adelante vamos a ver el mensaje de este sueño famoso y cómo ese principado se quiere apoderar, si es que ya no se ha apoderado de nuestros gobernantes en este momento, y vienen los ataques para destruir el país, porque el demonio viene a robar, matar y destruir. Uno dice ese fracaso de Haití, ese fracaso de Cuba, el fracaso de Camboya, acuérdese del carnicero de Camboya, ¿no? De los 2 millones de muertos, de Corea del Norte, en manos de un asesino, ¿no? Amenazando al mundo permanentemente con sus grandes desfiles militares, donde se han muerto de hambre 2 millones de personas en Corea del Norte, ¿no? Y grandes desfiles militares y unas grandes dictaduras donde usted no tiene derecho a opinar, no tiene derecho a hablar, no tiene derecho, porque esas democracias, pseudodemocracias, que se hacen llamar democracias, la democracia es lo que ellos opinan, pero nadie puede opinar más fuera de ellos. Pasa mucho con esas democracias. Me decía un estudiante católico cristiano de la Universidad Nacional que cuando él iba a opinar sobre los principios cristianos, lo silbaban, lo chiflaban y lo callaban. O sea, esa democracia y esa participación que ellos predican, pues es mentira. Y empiezan a hablar de valores, y empiezan a hablar de democracia, y empiezan a usar la misma terminología, porque Satanás copia todo lo de Dios, pero lo copia en negro, ¿no? Y lo engaña. Entonces, yo por eso, con este proceso de mentiras que vivimos en Colombia, que lo vimos hace 7, 8 años, ese montaje, ese colosal proceso, digamos, ese engaño planetario, porque engañaron al mundo entero con un proceso en donde una guerrilla que estaba derrotada viene a reaparecer y a crecer nuevamente y a imponer todas sus condiciones, porque lo que hubo fue una imposición, ahí no hubo ninguna negociación, son imposiciones, como dice el señor procurador, ¿no? La guerrilla proponía algo, el gobierno se rasgaba las vestiduras y después aceptaba lo que la guerrilla proponía, paso a paso. Así, eso fue todo el proceso. De manera que yo no creo en esa paz, una paz que no está montada sobre la justicia y sobre la verdad, y la verdad es Jesucristo, ¿no? La verdad es Jesucristo. Yo francamente le creo ese sueño que tuvo este pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica, y que en donde veía a su esposa que le comunicaba que el Principado ese de Venezuela se iba a trasladar a Colombia y que en Colombia íbamos a sufrir eso. Es cierto que el secreto de Fátima dice que el mundo entero será comunista. Lo dice Lucía, al escritor inglés William Walsh, historiador y todas las cosas. De manera que este proceso es un proceso muy engañador. Me gustaría mucho que ustedes oyeran esto y miran unas imágenes que les pusimos al sueño de este pastor evangélico. Saludos, amados hermanos, reciban un cordial y fuerte abrazo
de este hermano en Cristo, Ángel Fernández, pastor de la iglesia Sion de Aruba. Quiero compartir con ustedes un breve mensaje. No es un mensaje alarmista, ni tampoco con el propósito de buscar popularidad, ni nada de esto. Es una revelación que Dios me ha dado. Y como siervo de Dios, pues siento esa responsabilidad. Tiene que ver más exactamente con todo el pueblo de Colombia. Sucede pues que hace un par de meses, algunos meses mejor, tuve un sueño. En el sueño vi que mi esposa llegaba corriendo donde mí y me sacudía porque yo estaba durmiendo. Y ella me decía, despierta, despierta, levántate, levántate. Y yo le dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te sucede? Y ella me dice, no, hay que hacer algo, apúrate, porque Chávez va para Colombia, Chávez va para Colombia. Y yo le dije, no, no, mija, Chávez no. Chávez está muerto. ¿Será que Maduro va para Colombia? Y ella me dijo, no, no es Maduro. Chávez va para Colombia. Entonces, en el momento yo desperté y pude entender inmediatamente de qué se trata. Todos nosotros sabemos que el presidente Chávez era guiado por un principado demoníaco y que aunque el presidente Chávez murió, ese espíritu no ha muerto. Y lo que pude entender en la revelación es que se va a levantar un líder en Colombia, un gobernante, un político, que va a ser poseído por este mismo espíritu, porque ese es el mismo espíritu. Y se va a levantar este líder con mucho poder, con mucha fuerza, con muchos engaños. Y de hecho va a engañar a muchísimos. Y el objetivo es destruir el país como ya lo hizo en Venezuela. O si bien no lo ha hecho es por la misericordia de Dios, que la nación entera no ha sucumbido, pero está pasando una situación bastante difícil y todos ustedes la conocen. Pero ¿por qué Dios lo revela a sus santos antes de que esto suceda? Es porque el Señor sabe que en manos nuestras, en manos de la iglesia, está que este espíritu prospere o no. ¿Cómo podemos detenerlo? Orando, intercediendo, ayunando, formando cadenas de oración, según Dios vaya guiando, para contrarrestar la embestida de este espíritu inmundo contra Colombia, porque quiere destruir a Colombia. El diablo quiere destruirla. Pero gloria a Dios, porque sabemos que en Colombia hay un pueblo que no ha doblado rodillas para los Baales, y sí lo hace para Cristo. Esto me sucedió hace varios meses, quizás 4 o 5, y le he venido pidiendo a Dios el momento, y el momento ha llegado. El propósito es que todo aquel que lo escuche, si siente en su corazón compartirlo con alguien, si cree a este llamado, a esta palabra, a esta revelación, compártelo y vamos a unirnos en oración. Mis amados, Dios me los siga bendiciendo y ojalá puedan creer a esta revelación. Les quería comentar una cosa muy interesante. Hace algunos años, pues ustedes saben que uno de mis hobbies y mis aficiones fue la ciencia política y que yo escribí un libro que llamaba El Poder Político hace muchos años, que circuló en la editorial Tercer Mundo. No sé, mi hijo me dice que está en la Luis Ángel Arango, ni siquiera yo tengo un ejemplar de mi libro, pero sobre el poder político, pero desde esa época empecé yo a caminar y a mirar la teoría general del Estado, la ciencia política. Me gustó mucho al principio y empezamos a montar una pequeña biblioteca en la Universidad Javeriana en compañía del doctor Rodrigo Noguera Laborde y de mi compañero Hugo Palacios Mejía, que es constitucionalista reconocido. Y yo seguí leyendo la ciencia política y seguí
trabajando más en ese tema, más en eso que el derecho, y seguí metiéndole un poco de economía a eso. Cuando me puse a ver lo del marxismo, descubrí que Marx era un mal filósofo y un pésimo economista, pero bueno, desde el punto de vista de filosofía y de economía, pero que era un hombre muy inteligente y muy resentido. Antes del Manifiesto Comunista de 1848, aparecen unas profecías relativas al comunismo que las voy a mencionar en mi próximo libro sobre profecías, que son muy interesantes, cómo el Espíritu Santo nos anticipa y nos adelanta todo lo que va a suceder y lo que va a pasar antes de que aparezca Marx. Curiosamente, Carlos Marx, una persona tan brillante y tan inteligente, dejó morir de hambre a sus 2 hijas, ¿no? Y un día descubrí un libro donde él hacía, así como descubrí en el otro libro a Fidel Castro, que era sacerdote palero, ¿no? O sea, un sacerdote satánico. También es que Fidel Castro era hijo de ese mismo padre, de Carlos Marx. Entonces empiezo yo a descubrir una cosa tremenda, una cosa terrible. Es que un autor en Rumania que se llamaba Burbrand, un judío que se convierte a luterano y se vuelve pastor luterano, y es vendido por Ceausescu, que le gustaba vender los prisioneros. Los comunistas siempre les gusta mucho la plata, los que están en el poder, ¿no? Por la nomenclatura de la Unión Soviética, los que tenían casas en el Mediterráneo y carros último modelo eran los de la nomenclatura, o sea, los del Estado, y el resto del pueblo que se friegue, como siempre. Es que el corazón humano es así. Entonces, igual que en el capitalismo no es mejor que el comunismo, no estoy diciendo eso, de ninguna manera. Entonces, descubrí que Burbrand fue vendido a una fundación en Suecia por Ceausescu. La mujer de Ceausescu, la esposa del líder comunista de Rumania, le gustaba usar tacones de diamante en los zapatos. Tacones de diamante usaban los zapatos. ¿Qué tal eso? La mujer del líder comunista. Y vendían los presos, depende del valor, $5.000, $10.000, a las ONG de Suecia, de Alemania, de Estados Unidos, les vendían los presos. Y a Burbrand se lo vendieron y él se volvió luterano. Él era judío y se volvió luterano. Y descubrió una cosa terrible. Y esa cosa terrible fue que Marx practicaba el satanismo. Se llama Marx y Satán, y él se llama Burbrand. Yo creo que lo van a encontrar en internet. A Burbrand Marx practicaba el satanismo, se arrodillaba, se ponía unas cintas rojas en la cabeza, unas velas, unas cosas, y hacía ritos satánicos, y como les contaba, dejó morir de hambre a sus 2 hijas, y practicaba ritos donde desafiaba al Dios de los cristianos y le decía que nunca estaría en ese cielo, jamás estaría en ese cielo. Y les voy a contar una cosa, pero no sé si la van a creer. En las revelaciones de una mística rusa, Fanny Moiseyeva, que va al cielo, al infierno y al purgatorio, y que duró 1 mes muerta en Siberia, y que los médicos no sabían si la tenían que enterrar o no la debían enterrar, porque no saben si estaba viva o muerta, y ella lo que estaba era viajando. Cuando estuvo en el infierno se encontró con el gran jefe Satanás y con Carlos Marx, era uno de sus grandes asociados. Yo siempre he dicho que las 2 colas de Satanás han sido el comunismo y el capitalismo, ¿no? Sí, eso de que los ricos del mundo, el 2% manejen el 90 o el 95% del capital. Ya hablaremos en otro programa sobre la codicia y sobre el capitalismo, y sobre la derecha y sobre la izquierda. Y Satanás nos engolosinó con ambas cosas. Yo creía que el comunismo, la gente se había decepcionado y se había derrumbado cuando uno ve tipos como Maduro, o ve el señor de Nicaragua que acabó con el partido de la oposición de un plumazo, y de pronto plomazo también, no plumazo y no plomazo, lo barrió, ¿no? Porque ellos predican la democracia y los derechos humanos y los valores. Yo oía en estos días el discurso de Timochenko hablando de valores y derechos humanos, y me acordaba de los 4.000 niños secuestrados y de las paticas de los niños
caídas y las mujeres violadas y abortadas y todas estas atrocidades espantosas y gigantescas que el país ha vivido, ¿no? Y que nunca han confesado. Pero de todas maneras, que los perdonemos, claro, tenemos que perdonarlos porque somos cristianos, pero el perdón no es aceptar el mal. Una cosa es perdonar y otra es aceptar el mal. Nosotros no podemos vivir en connivencia y cohonestando el mal, ¿no? Por ejemplo, yo voy a votar que no porque es que yo no acepto la ideología de género ni el aborto. Decía el padre Santiago Martín en estos días que los católicos que voten el sí van a cohonestar la ideología de género y el aborto, incluyendo estos obispos y sacerdotes que están anunciando eso. Quedan excomulgados, por supuesto, automáticamente. Además de cohonestar otras cosas, eso de la justicia transicional, bueno, yo creo que ningún abogado en el mundo ha podido entender eso. Yo por lo menos no he podido, y el señor procurador tampoco. Eso es otra estafa gigantesca, es una colosal estafa. Pero de todas maneras, el mundo va a ser comunista totalmente, va a regresar al régimen comunista. No se sabe por qué, porque no fuimos capaces de pensar y no fuimos capaces de idear un sistema justo, ni capitalismo, ni comunismo, ni de derecha, ni de izquierda. Somos, como dice San Pablo, y jactándose de sabios se volvieron estúpidos, ¿no? No fuimos capaces, como dicen los campesinos, de usar las pensaderas. Pues Carlos Marx era espantoso, y Lenin, que era otro de los grandes ídolos, decía, la ética es lo que le conviene al partido. Entonces uno oye estos 4 años de negociaciones y es eso, la ética es lo que le conviene al partido. Se van amoldando, se van ajustando, se van moviendo, ¿no? Como me decía alguien un día, que se acomodan más que un desvelado o que un político famoso que se ha volteado para todas partes, bien conocido y bien reconocido por todos. De manera que eso es lo que está viviendo y nosotros no fuimos capaces de leer, de estudiar, de confrontar. Lo que decía el padre Santiago Martín y el cardenal Darío Castrillón, que dijo que votaran por el no, y el padre Santiago Martín también en EWTN dijo no se puede votar por el sí porque vota por el aborto, vota por la ideología de género y se va a tragar otros cuantos sapos. No esos 2, se va a tragar como 15 sapos, pues, y más gordos todavía. De manera que eso no es una negociación. Por eso digo que es la más colosal y planetaria estafa. Es una estafa planetaria de convencer al mundo entero de que hubo un proceso de paz y que en Colombia va a haber paz. No. La paz sin justicia y la paz sin amor y la paz sin verdad no es paz, ¿no? La paz es el nombre del desarrollo, decía Pablo VI, y hay que ver lo que dice el Salmo 85 también, y la paz de Jesús, que es mi paz os dejo, mi paz os doy. Que todo lo que tenemos que perdonar, claro. Yo admiro al señor ministro de Defensa que perdona lo de la muerte de la hija, admiro al señor alcalde de Bucaramanga que quiere montar una mega empresa de empresas generadora de empleo para los que se van a salir y se van a adherir de buena fe a los procesos de paz. Qué maravilla lo del alcalde de Bucaramanga, que le han secuestrado una hija y creo que le mataron a su papá, estos bandidos, ¿no? Creo que le secuestraron una hija y le mataron a su papá, y que tratar de montar una empresa gigantesca para generar empresas, para darles empleo, me parece un gesto no solo noble, sino un gesto cristiano. Eso lo debemos hacer todos los cristianos. Yo me acuerdo de los desplazados también que hubo por los paramilitares, que les tocaba huir de barrio a barrio porque en ninguna parte los querían ver, ¿no? Ni los colombianos no los aceptaban. Teóricamente van y votan el sí y después no los aceptan, ¿no? Ni cerca ni lejos, como pasa con los mendigos de Bogotá que los sacaron del Bronx y nadie los quiere ver ni los quiere aceptar. Y eso después, el comportamiento de la gente es lo que va a chocar y va a crear más conflictos y más problemas, porque no tenemos un corazón disponible hacia el perdón ni a la reconciliación. Por ahí empieza la paz, por la reconciliación entre todos, pero por la sinceridad y por la verdad.
no por la tramoya y por la trampa, no por la mentira y la manipulación, ¿no? De hacer una serie de cosas con un propósito soterrado, lo que el sueño de que tenía el venezolano, el pastor por allá en Aruba, ese me impresionó mucho porque me acordé mucho del texto de Daniel que decía Gabriel, el arcángel Gabriel, que había descendido con la respuesta, que le traía una respuesta a Daniel y le decía, se me atravesó el príncipe de Persia, o sea, un principado. O sea, en este negocio está jugando el demonio mucho, mucho con el mundo entero. Me acuerdo de la profecía de Santa Brígida y la profecía de Ana Catalina la Beata, 50 o 60 años antes del año 2000, todos los demonios serán desatados desde el infierno. 50 o 60 años antes del año 2000, todos los demonios serán desatados desde el infierno. Eso me impresiona mucho a mí esa profecía, porque uno mira 50 o 60 años antes del año 2000, la falsa liberación femenina, la moda, ¿no? El homosexualismo, el bisexualismo, ese caos de la eutanasia, de la locura de que hay que matar los niños, el aborto, los miles de millones de abortos. Mire lo que dice aquí, sino que abandonaron su propia morada los ángeles y los tiene guardados con ligaduras eternas bajo las tinieblas. Lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos fornicaron y se fueron tras una carne diferente, padeciendo la pena del fuego eterno, sirven de ejemplo. Lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos fornicaron y se fueron tras una carne diferente. O sea, el pecado de la sodomía, el homosexualismo, el lesbianismo, y ahora es que me acuesto con el perro, con el niño. Hemos llegado a la degeneración y a la degradación total. Lo que la Virgen dijo es tan peor que Sodoma y Gomorra. Y dice, y el castigo que fue, padeciendo la pena del fuego eterno, sirven de ejemplo. Epístola de San Judas, lo mismo que Sodoma y Gomorra. Capítulo 1 de la Carta de los Romanos, invirtieron las relaciones entre hombre y mujer y viene el castigo eterno. Y después los homosexuales, ni los cobardes, ni los incrédulos, ni los abominables, ni los asesinos, ni los homosexuales, ni los hechiceros, ni los hilotes, heredarán, no tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Así les den la bendición por ahí. ¿Sí? Algún sacerdote hereje, esos, pues no entrarán. La Biblia dice, no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán. De manera que lo mismo dice San Judas, lo mismo dice San Pablo en la primera carta a los Romanos y todas las cosas. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Segunda. Me gusta mucho que han oído lo que dice este pastor evangélico. Me acordaba mucho yo de las visiones del pastor Wilkerson, que decía que iba a haber una pandemia homosexual. Cuando nos dice la epístola de San Judas, que no tiene en un solo capítulo, para los que no han leído la Biblia, podían empezar a leerla por ahí. Es una página, porque católico sin Biblia es como un soldado sin fusil, es un muerto, es un candidato para jefe de calderas o alguna cosa de esas, porque pues uno es como, yo no me dejaría operar de un médico que no supiera anatomía, porque en lugar de sacarme el hígado me sacaba el corazón, ¿no es cierto? Pues imagina, o dejarse construir un edificio de un hombre que no supiera matemáticas, pues ¿cuál edificio, no? Empezaría construyendo el techo para seguir más arriba, ¿no? Qué cosa tan terrible. Y le creen a un cristiano que no ha leído la Biblia, pues no, y esa es la gran crisis de la iglesia, y la Biblia es el pasaporte para entrar al cielo, y vinimos a este mundo a morir, y a morir para entrar a la vida eterna, eso dice San Ignacio, y la vida eterna no la da sino la palabra de Dios. Miren lo que dice la tercera epístola de San Juan, que es muy interesante, ¿no? Tercera epístola de San Juan, queridos, no imiten lo malo sino lo bueno. El que obra el bien es de Dios, el que obra el mal no ha visto a Dios. El que obra el bien es de Dios, el que obra el mal no ha visto a Dios.
De manera no empiecen con la bobada que andan todo el día, que Diosito lindo y que Diosito y yo, y que Diosito sabe lo que yo hago y que Diosito me justifica si yo mato a fulano o si no, eso si aborto. Entonces no. Dios tiene unas reglas y unas normas. Si alguno me ama, guarda mi palabra, entonces mi Padre lo amará. Por eso el padre Martín, Santiago Martín, en EWTN decía, pues los que voten el sí allá en Colombia están aprobando el aborto, la ideología de género, la violación de los niños, las cartillitas del señor Santos que nos dijo que él no había conocido esas cartillas, que eso no en ninguna parte estaba, cuando salieron con doña Gina Parodi y todo eso a decir esas mentiras y mentiras y mentiras y mentiras, ¿no? Entonces, unas cosas construidas sobre la mentira, ¿no? Y después viene y aparece en el plebiscito 113 veces la ideología de género, por Dios, ¿no? Como nos mintieron durante años. Cada vez que había una propuesta del gobierno y la FARC decía no, pues el gobierno se rasgaba las vestiduras y terminaba aprobando lo que decía la FARC. Oigan el discurso del procurador, el defensor del pueblo, el procurador es el defensor de la sociedad, procurador Ordóñez. Oigan el discurso y verán que es coherente y que dice la verdad y que es un buen cristiano. Pues es interesante. Yo no entiendo por qué la iglesia no lo escuchó. Y no lo escuchó porque es cristiano. Era el único funcionario del Estado que era cristiano. Y estaba diciéndonos la verdad y advirtiéndonos las cosas. Y no las quisimos oír, ¿no? Es que es muy lindo el discurso de la paz. Y es muy terrible que después lo amenacen a uno y le digan, usted es el enemigo de la paz porque no está de acuerdo conmigo. No, si no estamos de acuerdo, usted no quiere decir que no seamos amigos de la paz. Todos somos amigos de la paz. Los cristianos somos portadores de paz, debemos ser portadores de paz. Debemos perdonar, debemos amar, debemos reconciliarnos. Pero no podemos firmar y aprobar el mal. Es decir, yo estoy de acuerdo con el mal y lo apruebo y lo convierto en ley y lo convierto en constitución de la República de Colombia el mal. No puedo, porque me vuelvo cómplice de los abortos que van a salir de ahí, cómplice de los niños violados, cómplice de las cartillitas, cómplice de las trampas y cómplice de los crímenes. No puedo. De manera que esa es la razón por la que vamos a votar es no. Y radicalmente no, y yo no quiero quedar excomulgado por aprobar el aborto, por aprobar las violaciones de los niños, ¿no? Ni perder la vida eterna, ¿no? Los que obran el bien son de Dios y los que no obran el bien no son de Dios, dice la carta que hay ahí. Los quiero invitar al próximo evento de oración de liberación y sellamiento contra el mal. Los voy a invitar el domingo 9 de octubre, Colegio María Inmaculada, invita a Corporación Belén. Todavía en la Corporación Belén tenemos escarapelas para el domingo 9 de octubre, oración de liberación y sellamiento contra el mal. Vamos a estar ahí 3, 4, 5 personas. 3, 4, 5 personas. Todos don de conocimiento, don de profecía, don de sanación, don de liberación. Ese día vamos a orar por liberación intergeneracional, por liberación de la ruta genética, que en ningún otro grupo de oración oran, y van a ver cosas maravillosas. Aprovechemos estos dones de Dios mientras no nos vamos convirtiendo en rojos, ¿no? Y esperamos que con la oración que vamos a hacer, la oración que nos ha pedido Radio María y Teleamiga, que nos han pedido mucho que hagamos el sitio de Jericó y haga limosna y haga ayuno y haga penitencia y haga oración y pidamos al Señor que descubra los planes de los malvados, que derribe el solio a los poderosos, derriba, Señor, del solio a los poderosos, desenmascara a los malvados, descúbrelos, ¿no? Cuando yo vi un gurú en Cartagena y vi un círculo de brujas bailando, dije, yo no puedo creer que los sacerdotes y los obispos se estén comiendo esto, por Dios, ¿esto qué es? ¿No? Pues claro, las nuevas teologías, eso es un simbolismo, eso es algo etéreo, eso no existe, el demonio no existe, como le supe que le había dicho un sacerdote allí en la basílica
a un pobre muchacho que estuvo en una secta satánica, por Dios, que el demonio no existía, y el muchacho con interés de salirse y viene y lo desinfla el sacerdote. No, pues es una cosa terrible, le cuento. Eso es herejía, el demonio existe, y lo vimos ahí bailando en Cartagena, y lo vimos bailando en el puente que inauguraron en Europa, el puente más largo del mundo, unos ritos satánicos, y están trabajando con eso trabajan, y están tratando de liquidar a mucha gente con eso, haciendo ritos satánicos. No, por Dios, hagámosles, prestémosle atención a la Biblia es literal. Yo admiro mucho ahora sí a mis hermanos evangélicos cuando tienen esos cultos y hacen liberaciones y hacen oraciones de liberación y funcionan. Yo las he visto funcionar muchas veces, he visto cómo la gente se libera y se sana de ese tipo de cosas, pero también he visto gente destruida a través de esos ritos y de esos conjuros y esos maleficios y esas cosas que están haciendo. No, yo no creo que un gurú tenga el Espíritu Santo, ni venga de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y el que cree en mí se salvará, y el que no cree en mí se condenará. Eso es Jesucristo. Él no dijo que cree en Buda, o el que cree en Mahoma, o el que cree en Confucio, porque ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio resucitaron, ni Regina, ni la bruja del 8. ¿No? Ni multiplicaron la materia, ni caminaron sobre las aguas. Por Dios, piensen, ¿no? Piensen. Si vieran los exorcismos que yo he visto, yo vi a Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, más de 8.000 exorcismos, al padre Fernando Umaña, al padre Pachito Pardo, ¿no? He visto muchos exorcismos. Sí, el padre Alfredito, todos los he visto. Y he visto gente que se sana y se libera. Después de 5 años de psiquiatra con 2 exorcismos quedan buenos. Y he visto otros que no necesitan exorcismo sino psiquiatra. Haciendo una buena anamnesis se pueden entender esas cosas. Por eso nosotros trabajamos la clínica del alma. Pero pongámosle rodilla a esto. No nos quedan sino 2 o 3 días para ver si los católicos son capaces de votar el aborto y decir sí, y votar la violación de los niños y decir sí, las cartillas y volver las niñitas lesbianas y hacer... Ustedes no se imaginan las cosas que los psicólogos de Belén me cuentan de los niños y de las cosas que suceden en los colegios. Cuando le bajamos el Cristo a los colegios, cuando quitamos a Jesús de Nazaret de los colegios, cuando les quitamos las imágenes de la Virgen María, la liberadora de los cautivos, y empezó el derrumbamiento de esta colosal crisis y este mega engaño planetario en que nos están metiendo por todas partes, ¿no? Y hablan de que esos son derechos. Es decir, ahora a la podredumbre, a la corrupción lo llaman un derecho. Van a terminar tomando agua de alcantarilla, pues, diciendo que eso es muy saludable. Qué cosa tan espantosa lo que está sucediendo hoy en el mundo. Hoy me llamaba una persona de Santander y me decía, qué caos, qué confusión y qué oscuridad. Al bien lo llaman mal y al mal lo llaman bien. De manera que el que obra el bien es de Dios y el que no obra el bien no es de Dios. Y donde podemos discernir lo que es el bien y lo que es el mal es en la palabra de Dios. De manera que yo felicito al cardenal Castrillón por el coraje y por el valor que ha tenido para decir voten no. No, el cardenal Castrillón siempre ha sido coherente, siempre ha sido consecuente, siempre ha sido un hombre recto, ¿no? Y un hombre de Dios. Con razón vivía en el mismo edificio del cardenal Ratzinger y eran muy amigos del Papa Benedicto, me imagino que deben ser muy amigos. De manera que hagámosle caso a la Biblia, a la palabra de Dios. Aquí todos somos partidarios de la paz, todos queremos la paz, sí a la paz, ¿no? Y no al plebiscito, y no, yo no quiero perder mi alma, y hay gente que a veces uno oye unas homilías que es como que lo quieren presionar a uno, violentarle la conciencia a uno, parece que no han leído los documentos, no los entienden, ¿no? Es una cosa impresionante, la gente vota emocionalmente, visceralmente, ¿no? Y hay que llevar el bolígrafo, porque me dijeron que ahora las tintas se borran, y entonces como se borran las tintas, lleve su propio bolígrafo para que vote con el suyo, ¿no?
De manera que estamos viviendo un momento difícil. Sí, el secreto de Fátima dice, lo dice Jacinta, la de Garabandal, se lo dijo Lucía, el historiador Thomas Walsh, inglés, le dijo, el comunismo se apoderará del mundo entero. Por eso fue una parte de la que no publicaron el secreto de Fátima. Yo lo voy a publicar en el próximo libro de profecías, todo el secreto de Fátima, completo, ¿no? Y en esta fiesta de la Inmaculada, el Colegio de María Inmaculada, el 9 de octubre, que tenemos ese evento maravilloso, huid poderes malignos, voy a publicar eso, lo del secreto, y se los voy a contar. Me voy a apartar 30 minutos de las charlas de liberación y de sanación para hablarles del secreto de Fátima. Y parte del secreto de Fátima es eso. El doctor Galás dice que oremos y oremos y oremos para que Colombia no caiga tan rápido en las garras de que dice el sueño del pastor ese que hubo en Aruba, en las garras de ese principado, de ese malvado principado, de un demonio gigantesco que son los principados, para que no caigamos tan rápido, porque pronto estaremos pues sin comida en los supermercados, sin derecho a nada, sin derecho a opinar, a nombre de una democracia y de unos derechos humanos rarísimos, ¿no? Estaremos como en Corea, estaremos Corea del Norte, o como en Camboya, o como en Venezuela, como en Cuba, como en Haití, por Dios, ¿no? Sí, y en la miseria absoluta. Como que cómprense una totuma para poder pedir en alguna parte. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Sí, no nos corresponde a nosotros juzgar a nadie. El juicio es de Dios. El juicio es de Dios, eso lo sabemos. Pero sí nos corresponde a los cristianos vivir la ética y la moral y sobre todo el evangelio. Nosotros no podemos aprobar cosas que lleven a la sociedad entera al aborto, por ejemplo, o al crimen, o a la expropiación de todos los bienes sin justa causa, porque hay expropiaciones con justa causa, ¿no? De manera que no podemos, es decir, yo en conciencia, a mí cada vez que me echan un discurso, por ahí esas homilías alambicadas o a veces manipuladas con el evangelio, de que tenemos que perdonar, que pues pueden ser una banda de asesinos y de malvados, y lo son, pero que tenemos que perdonarlos, sí, claro, yo sí, yo los perdono, ¿no? Y admiro al alcalde de Bucaramanga que le secuestraron una hija y que creo que le mataron el papá, que está montando una empresa para a los reinsertados, montarle sus proyectos. Me parece un hombre admirable, ¿no? Me parece una actitud, yo no sé si él es cristiano, me parece una actitud muy parecida a la que deberíamos tener los cristianos, ¿no? De acoger la gente, aceptar a la gente que está arrepentida y todo, pero no acolitar el mal, ni promoverlo, ni cohonestarlo, como los que redactaron ese documento siniestro, me parece a mí el documento macabro que nos están proponiendo como plebiscito, que no le dieron tiempo a la gente ni de leerlo, que no lo leyó ni siquiera el 1% de los colombianos. Escuchen la voz de gente sensata como el doctor Alejandro Ordóñez, como el cardenal Castrillón, ¿sí? Escuchen la voz de gente sensata y sabemos que esas potestades, esos principados y esas dominaciones que dice Efesios 6, que están en las alturas, pues se están dominando el mundo. Con razón Pablo VI 2 veces nos dijo: el mundo entero yace en poder del maligno. Y Jesús nos habló del príncipe de este mundo. Y en Juan 10:10 nos dijo: no viene sino a robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. Yo quiero que oremos, ayunemos, demos limosna. La limosna libra de multitud de pecados. Hagamos, el sitio de Jericó es muy importante y el rosario es súper importante. La Virgen María en Fátima y en todas partes del mundo nos pedía el rosario
Y después de todos los acontecimientos que van a venir sobre el mundo, que van a ser muy duros y muy difíciles, no solo en Colombia, pero oremos para menguar, para disminuir, para restar un poco el impacto de lo que viene sobre Colombia. Señor Jesús, queremos alabarte, bendecirte y glorificarte, y queremos darte gracias por Colombia. Y consagramos al corazón inmaculado de María y al corazón de Jesús a todos los colombianos y a todo el país, a los gobernantes y a los guerrilleros, a los delincuentes, a los justos, a los pecadores, a los malvados, a todos, Señor, nos consagramos todos a tu corazón y al corazón inmaculado de María. Señor, que te conozca y me conozca. Señor, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, terror de los demonios, te entregamos a Colombia, nuestro santo ángel de la guarda, y el santo ángel de Colombia nos proteja. Amén, amén y amén.